Magás Melindával beszélgetek Pest egyik külvárosában. Estoy hablando con Melinda Magach en un suburbio de Budapest. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nuestros hijos nacieron con un problema similar. A ambos le faltan algunos genes al final del cromosoma 22 y posiblemente muchos de estos genes juegan un papel clave no solo en el buen funcionamiento del cerebro, sino también en un desarrollo. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos y la terapia de insulina intranasal? Emlékszel még rá, hogy jutottál el hozzám és a intranazális inzulinterápiához? Igen, persze. Sí, claro, por supuesto. Mi hijo nació con un problema de salud. No nos dimos cuenta al principio. Por lo menos yo no me di cuenta de que había un problema con mi hijo. Pero el neonatólogo del hospital dijo que el niño era raro. Sus manos no eran normales. El doctor entonces nos propuso hacer un análisis de sangre para ver qué pasaba. Resultó que el extremo del cromosoma 22 estaba dañado. El síndrome 22q13 es una enfermedad en la cual se encuentran síntomas de esquizofrenia, autismo, bipolaridad, depresión, TDAH, Alzheimer y algunas veces accidentes cerebrovasculares y síntomas de Parkinson. Muchos científicos estudian esta enfermedad porque saben que si la causa de este síndrome genético se soluciona, obtendrá respuestas a todas las enfermedades. Ningún doctor nos pudo ayudar. Adam tenía 1 año y medio cuando el teléfono sonó una noche. El tío de Adam nos llamó para decirnos que encendiéramos la TV de inmediato, porque tú estabas en la televisión hablando de esta enfermedad y los síntomas nombrados eran similares a los que padecía Adam. Te contactamos y quedamos en persona cuando Adam tenía 2 años, 2 años y medio. Entonces nos hablaste sobre el síndrome Phelan-McDermid, con el cual Adam tiene que lidiar, y nos hablaste de la terapia de insulina, y la empezamos a probar con Adam. Hubo un cambio inmediato. Comenzó a indicar, quería comunicarse con nosotros. Expresó su voluntad. Si quería comer, indicaba la nevera. Cuando quiso ir a algún lado, nos lo mostraba, en qué dirección teníamos que ir. Además, comenzó a hablar. Él comenzó a usar la palabra mamá y abuela. Tenía graves dificultades de movimiento. Había perdido el sentido del equilibrio y estaba tambaleándose. Aprendió a caminar cuando tenía 2 años y esto le ayuda mucho para caminar. Y luego de la terapia con insulina, creo, ha pasado un par de años. Pasaron un par de años. Lo usamos durante aproximadamente medio año o 1 año. Y luego paramos la terapia porque había mejorado mucho. Pero esta mejora se detuvo, se estancó y entonces dejamos de tomarla. Luego hubo otras terapias y él comenzó a ir a una escuela especial. Y nos volvimos a encontrar el verano pasado para el péptido C. ¿Lo usó durante un par de semanas o un mes el verano pasado? Lo usamos durante 1 mes y medio o 2, y para entonces había cambiado. Él entendió mucho más de lo que esperábamos. Cualquier cosa que le pedía lo hacía de inmediato. No soñaba despierto, y su vocabulario se amplió. Papá, abuelo, y aprendió la palabra beber. Él sabía exactamente que la palabra bebida significaba que tendría una bebida. Me dijiste que había cambiado socialmente cuando usaste el péptido C el año pasado. ¿Qué le hizo al perro por primera vez en su vida en el año pasado? Sí, el año pasado lo llevamos a pasear con el perro. Luego simplemente caminamos y atamos al perro su cintura y caminamos. Este año, cuando comenzamos a usar el péptido C, nuevamente él ha mejorado mucho y ya está sujetando la correa y paseando al perro solo. ¿Qué dijeron en la escuela sobre el cambio de Adam? ¿Han notado que algo ha cambiado después de usar el péptido C? Sí, se dieron cuenta de que está más tranquilo, por lo que se sienta en la silla mucho más porque era un niño muy activo e hiperactivo. También recibió unas gafas, por lo que ahora puede ver el tablero mucho mejor. Y porque puede ver mejor el tablero, puede ver mejor sus tareas. Vive en los dormitorios, así que lo llevo a la escuela el lunes y lo traigo de regreso el viernes. Duerme allí de lunes a viernes y duerme toda la noche.
Solía dormir solo hasta las 4 o las 5 de la mañana, pero ahora duerme hasta las 6 o las 7. ¿Te preguntaron qué has cambiado? ¿Por qué ha cambiado Adam? Saben que le doy este péptido C porque está en la escuela durante el día, así que tienen que dárselo. Y luego se lo dan a Adam todas las mañanas y después del almuerzo. Entonces lo saben, por supuesto. Tehát tudnak róla természetesen. Faltan muchos genes al final del cromosoma 22. Este daño cromosómico comienza antes o al nacer y dura toda la vida del niño, porque el cerebro no funciona correctamente, faltan muchas proteínas importantes de las células nerviosas y no permite que se desarrollen conexiones cerebrales saludables, y se manifiesta en dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento y problemas para dormir. Este es un síndrome que demuestra que el autismo puede comparar con una lesión cerebral traumática. Por lo tanto, existe la necesidad de encontrar un medio para tratar esta enfermedad que también sea adecuado para el tratamiento de la lesión cerebral traumática común, debido a que la insulina intranasal se ha demostrado que no es adecuada para el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas. Después de muchos ensayos clínicos, varios ensayos clínicos parecen haber demostrado eficacia en este tipo de autismo. Más de 3 años de edad, la terapia de insulina intranasal mejora significativamente la condición de los niños, y una versión avanzada de la terapia con insulina es la terapia con péptido C. Si se rocía insulina sobre una quemadura severa, no es probable que sane la herida más rápido. Si el péptido C se rocía sobre una quemadura severa, sanará en unos días sin dejar cicatrices. Hay evidencias y fotografías de esto. Lo mismo sucede en el cerebro, a través de la mucosa nasal. La proinsulina péptido C ingresa al cerebro y también inicia los mismos procesos de regeneración que experimentamos en la piel lesionada. Cualquiera que sea la lesión, ya sea por deficiencia de oxígeno, lesión cerebral traumática, lesión cerebral grave debido a la enfermedad de Alzheimer, Parkinson u otras infecciones bacterianas virales. Incluso en estos casos estamos experimentando una mejora significativa con la proinsulina péptido C. Incluso con pacientes en coma, aparece el estado consciente mínimo. Aquellos que ya están en el estado consciente mínimo entienden y comienzan a hablar, por lo que hemos entendido tales experiencias. Es por eso que el efecto de la proinsulina péptido C es tan visible, como se puede ver en semanas o meses, que el niño ha comenzado a hablar y comprende más de lo esperado. Está mucho más tranquilo y la calidad o duración del sueño ha mejorado. Y no solo es en este tipo especial de autismo, síndrome de McPherson-Dermot o carencia de 22q13, sino también con cualquier otra lesión cerebral traumática, derrame cerebral u otra inflamación viral bacteriana del cerebro. ¿Alguien en su entorno, en su familia, ha notado un cambio en su estado? ¿Alguien ha mencionado esto? Természetesen, ami rögtön szembetűnő változás volt. Naturalmente. Un cambio inmediato fue que estaba mucho más tranquilo. Todavía está hiperactivo, por lo que es difícil para él sentarse en un lugar. Pero tiene que aprenderlo, y es muy bueno que cuando salga del auto no se escape. Si salimos por la puerta, no se escapa. Obviamente sucede de vez en cuando, pero él se queda muchas veces a mi lado, y hay momentos en que se queda conmigo sin que yo tenga que decir una palabra. Es mucho más manejable, y hace lo que le han dicho incluso cuando ya no se lo he dicho. Entonces se queda ahí. Fuimos a montar a caballo, y tuvimos que esperar a que el caballo se sentara para poder montar. Y por ejemplo no se escapó, lo que me sorprendió mucho, porque no le tuve que decir nada, y se quedó ahí parado a mi lado y esperando su turno. En cualquier caso, esta calma es notable. Él habla más, balbucea más, así que hay palabras que dice, pero hay momentos en que solo balbucea. Él habla mucho con mi hija, no conmigo, y la calidad de su sueño ha mejorado mucho.
y ha mejorado mucho en comparación con los últimos años. A los 8 en punto de la noche se acuesta solo, se duerme y se levanta a las 6 o 7. Fue en el verano cuando estuvimos en casa durante las vacaciones por mucho tiempo. Durante este tiempo se despertó a las 8:30, lo cual fue un gran cambio porque antes del péptido C nos levantamos constantemente a las 5 de la mañana y fue bastante agotador por mucho tiempo. Tehát volt a C-peptid előtt, mielőtt adtuk neki, hajnali 5-kor keltünk folyamatosan, és ez elég megterhelő, húzamosabb ideig. Majdnem 2 évre visszanyúló. Tenemos casi 2 años de experiencia con el péptido C. Podemos ver que tiene un efecto mucho más prolongado y duradero en la terapia de insulina intranasal y es notablemente más eficaz porque el péptido C parece ser una proteína en el cuerpo humano que se especializa en reducir nuestra inflamación y reparar o reducir el daño a nuestros órganos internos, y ya sea el cerebro, el sistema nervioso, los riñones u otros tejidos. El cerebro también produce pequeñas cantidades de péptido C e insulina, y el páncreas también produce cantidades muy grandes de péptido C e insulina, que no ingresan al cerebro. La insulina produce la misma cantidad de moléculas que el péptido C, pero 5 veces menos péptido C se entrega en el cerebro que con la insulina. Y obviamente, esto oculta el hecho de que el cerebro también tiene producción de péptido C y producción de insulina, y oculta la falta de producción de péptido C pancreático, por ejemplo, en algunos tipos de diabetes mellitus. Sin embargo, esta producción puede ser tan importante que, en este caso también, es posible medir el daño cerebral en personas con diabetes. Otra peculiaridad del péptido C es que pasa a través de la mucosa nasal hacia el sistema nervioso central prácticamente sin impedimento, y después de 2 minutos, algunas personas pueden sentir su efecto y posiblemente mover su mano si no hubieran podido moverla antes. Una característica especial de la terapia con péptido C es que es muy simple, fácil de aplicar y en quienes se cuidan a sí mismos tienen un efecto estabilizador a largo plazo. Lo que hemos logrado hasta ahora es sorprendente para la mayoría de los padres o niños y una experiencia que no esperaban después del diagnóstico de la enfermedad. Debes saber que con este síndrome casi todos pierden habilidades después de la pubertad. Algunos niños fueron diagnosticados con Alzheimer a la edad de 16 años, lo que ralentizó su tiempo de reacción, lo que significa que tienen un tiempo de reacción mucho más prolongado y se vuelven muy agresivos. A veces diagnosticaron esquizofrenia y les dan una gran cantidad de medicamentos sedantes que además empeora su condición cerebral. Los medicamentos continúan dañando el cerebro a largo plazo y el péptido C parece detener o revertir este proceso de degradación. Me atrevo a decir esto porque casi todos los grupos de edad ya han usado el péptido C con varias lesiones cerebrales graves y todos hemos experimentado una estabilización y mejora, incluso en casos donde una porción significativa de la corteza estaba dañada o no estaba presente. En estos casos también experimentamos estabilizaciones y mejora. Por ejemplo, en los casos en que el niño no puede pararse y gatear, se ha encontrado que son más estables, capaces de sostenerse a sí mismos, y el lento proceso de deterioro observado en años anteriores se ha detenido y revertido. Y uno de los efectos más importantes del péptido C es estabilizar la afección y prevenir el deterioro progresivo de la afección, que generalmente es causada por procesos inflamatorios en el cerebro y procesos oxidativos que causan más lesiones en las células cerebrales, y esta oxidación o inflamación. El proceso es reducido o eliminado por la proinsulina péptido C. Tiene un efecto antiinflamatorio y por lo que tanto evita la destrucción del cerebro, un cerebro que aún funciona en cierta medida. Van-e valamilyen álmod Ádival kapcsolatban? ¿Sueñas con que Adam haga otra cosa? ¿Tiene otros sueños para él? Hát mindenképpen szeretném, ha többet beszélne. Ez nagyon-nagyon hiányzik. Bueno, definitivamente me gustaría que hablara más. Nos falta mucho esto, mucho. Obviamente hay sueños de vivir una vida independiente. No pienso lo que sucederá más adelante, en 10, 20, 30 años. Pero en términos de discurso, realmente quiero que se desarrolle mucho más y que se comunique mucho más, porque si le duele algo ni siquiera puede decir que está sufriendo. Debido a su enfermedad, tiene un umbral de dolor bastante alto, por lo que sabemos. Esto no es un problema, pero si algo sale mal, tengo que averiguar cuál es el problema.
Ezzel nincs is probléma, viszont az, hogyha valami baja van, akkor No nos lo puede decir. Su discurso, el discurso es lo único. Sería genial si pudiera decir más palabras y comunicarse mucho mejor. Ha több szót tudna mondani, vagy jobban tudna kommunikálni. La información en este video no ha sido evaluada por ninguna agencia de salud, la Agencia Europea de Medicamentos ni ningún otro cuerpo o autoridad médica. No apuntamos a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información en esta compartida solo con propósitos educacionales. Este debe consultar a su doctor antes de actuar con base en cualquier contenido de este video, especialmente si usted está embarazada, en periodo de lactancia, tomando medicamentos o tiene una condición médica.